¿Quién es este que aún los vientos y aún las aguas manda y le obedecen? Alabados a Dios, aleluya. Levante su mano conmigo, Padre amado. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre amado. Te pedimos por esta palabra, Señor. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra que tiene poder, Padre. Es tu palabra que se manifiesta, Padre amado. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, se establezca en ellos, Señor Padre. Yo no soy nadie, Padre amado. Tú eres el grande en esta tarde, Señor. Yo te pido que nadie se vaya como ha venido, Señor. Llévate la carga, llévate, Señor, el estorbo, Dios mío, la gloria. Que rompe las opresiones, Señor. Yo estoy creyendo por tu palabra, Dios mío, que tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú habitas en medio de ese pueblo. Y yo estoy creyendo que tu presencia, que tu gloria, Dios mío, está en este lugar, Señor. Que tu presencia será manifestada. Que tu gloria, Señor Padre, está en este lugar. Y que tú abres los cielos a nuestro favor sobre esta iglesia, Señor, sobre este pueblo que vino a adorarte, Dios mío, la gloria. Rompe las cadenas, liberta, Señor. Toca las vidas, Dios mío, Padre. Aquel que no ha sentido una experiencia con tu Espíritu, Señor Padre, hoy pueda ser tocado por tu gloria, por tu presencia, Señor. Yo estoy creyendo por tu palabra, Dios mío, que algo va a acontecer en esta tarde, que algo va a acontecer, que no es casualidad que tú hayas venido en esta tarde, aleluya. No es casualidad que Dios te haya llamado. Hay un propósito de Dios para ti. Hay un propósito de Dios para tu casa. Hay un propósito de Dios para tu familia. Él está aquí, aleluya. El viento de Dios va a soplar. El viento de Dios sopla, sopla, sopla. La gloria de Dios se está moviendo aquí en este lugar, aleluya. La presencia de Dios está aquí. Mi alma te adora, Padre amado. Ay, asama, sanda, la vasalla. La gloria de Dios está aquí, aleluya. La presencia, la gloria, la chequina de Dios está aquí, aleluya. No vas a salir como veniste, dice el Señor. No vas a salir como veniste, aleluya. Hay una palabra que Dios tiene para ti. Hay una gloria que se va a mover en esta tarde, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, la gloria, Padre. Toda fortaleza, Dios mío, alrededor nuestro cae por tierra. Todo espíritu inmundo que se ha levantado contra este lugar cae por tierra. Y declaramos que hay victoria en el cielo. Declaramos, Dios mío, Padre, que tuyo es el poder, tuyo es la gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Él está aquí, aleluya. Toma su asiento, mi amado hermano. Aleluya. Él está aquí. Dice la Biblia, hermanos, que Jesús, aleluya, había llamado a sus discípulos, amén, a que le siguieran. Dice la Biblia que Él constituyó 12 discípulos para que le siguieran, aleluya, para que caminaran juntamente con Él, amén. Y todo aquel que le seguía, dice la palabra, que dejaba todo, amén. En una ocasión dice que Pedro estaba sacudiendo, lavando sus aleluya, lavando sus redes en la mar. Y no había pescado nada, aleluya. Y dice la Biblia que Jesús le decía Jesús a Pedro: si tú me sigues, Pedro, si tú me sigues a mí, aleluya, ya no serás pescador de peces, serás pescador de hombres. Vas a predicar mi palabra, las multitudes van a ser alcanzadas por el evangelio, aleluya. Amén. Y no solamente a Pedro, dice la Biblia que muchos dejaban todo, aleluya, por seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Jesús en una ocasión dijo: el que quiera venir en pos de mí, aleluya, niéguese a sí mismo. Él decía: tome su cruz y síganme en este camino. Mi alma te adora, aleluya. Amén. Estamos en un caminar, hermano, donde Dios quiere que usted camine con Él. Estamos en un caminar, hermano, donde Dios quiere, aleluya, que camines con Él. Pero no vas a caminar, aleluya, como antes. Vas a caminar, aleluya, guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Anteriormente los discípulos en sus trabajos normales hacían todo, aleluya, secularmente. Pero ahora estaban caminando con el Rey de Reyes, aleluya. Y el caminar que venía sobre ellos, aleluya, era sobrenatural. ¿Por qué? Porque estaba la cobertura de Dios sobre ellos, aleluya. Estaban sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Cristo vive, aleluya, reina para siempre. Dice la Biblia, hermanos, que Jesús mandó a preparar una barca para que cruzaran, aleluya, porque el evangelio en aquellos tiempos, hermano, dice la Biblia que Jesús se subía a las mulas, a los burros para predicar la palabra, aleluya. En este caso dice la Biblia que Él quería cruzar al otro lado, aleluya, para que el evangelio se extendiera. Mi alma te adora. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe que donde Jesús llegaba, donde Él llegaba a un pueblo, aleluya, a una provincia, dice la palabra que milagros sucedían. Amén. La gloria de Dios, aleluya, se establecía donde Jesús llegaba, aleluya. Algo tenía que pasar, algo tenía que correr. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Usted se imagina, hermano, que había gente que creía en Jesús,
había gente que caminaba con Jesús, aparte de los discípulos. Había gente que le seguía, aleluya, por los milagros y por las señales. Y hay gente que le seguía por el alimento que se repartía, aleluya. Había dos tipos de fe. Pero había gente, hermano, que realmente estaba creyendo, aleluya, en el Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Usted se imagina, aleluya, todos los milagros que hizo Jesús. Desde el Mateo, aleluya, hasta Lucas, hasta Juan, todos los milagros. Aleluya. Amén. Los discípulos fueron testigos, escuche bien esto, fueron testigos de las grandes maravillas, de la grandeza, aleluya, de lo que Jesús hacía. A tal grado que los discípulos muchas veces decían, ¿y quién es este hombre? ¿Quién es este hombre, aleluya, que bendice los pocos panes y los peces, los multiplica, aleluya? Ellos se asombraban y decían, ¿quién es este hombre, aleluya? Amén. En este pasaje los mismos discípulos decían, ¿y quién es este hombre? Ellos están siguiendo, aleluya, a Jesús, comen con él, duermen con él, oran con Jesús, aleluya. Pero había algo que todavía no le lograban entender realmente, aleluya, con quién estaban platicando, aleluya. Amén. Y en este tiempo nos hace falta entender que Dios es más de lo que tú piensas. Aleluya. Cristo es más de lo que tú piensas, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Amén. A veces tú conoces una área de Dios, pero Dios es una parte solamente, aleluya. Dios es infinitamente grande, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice la palabra que ellos prepararon una barca porque el evangelio tenía que seguir predicándose la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia que tomaron la barca, aleluya. Dice la Biblia que como los discípulos daban todo por Jesús, ellos daban la vida por él. Dice la Biblia que ellos empezaron a remar, aleluya, estaban sirviendo a Jesús. Y no hay nada más hermoso, hermano, que tú le sirvas a Dios. No hay nada más hermoso, aleluya, que tú le des la juventud, que tú le des el tiempo al Rey de Reyes, aleluya. Es un privilegio servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, es un privilegio estar aquí, aleluya. Pudimos estar haciendo otra cosa, aleluya, de afuera, pero Dios aleluya, Dios se ha manifestado y te ha traído aquí, aleluya, para que escuches palabra de Dios. Amén. Gloria al que vive. Pudiste haber estado en otro lugar, en otra parte, pero Dios quiso traerte hoy aquí en este lugar. Gloria al que vive. Amén. Dice la Biblia, hermano, que los discípulos estaban sirviendo a Jesús en todo. Amén. Como dice la Biblia, níguense a sí mismos y tomen su cruz y síganme, aleluya. Los discípulos estaban siguiendo a Jesús, convencidos de que era Cristo el que le estaba llamando, aleluya. Amén. Y es hermoso servir a Cristo, es hermoso hacer campañas, es hermoso hacer una vigilia. Es hermoso que tú le digas, Señor, me voy a meter en 2 días de ayuno, en un aposento. Es hermoso que tú hagas planes para con Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Lo que a veces no encaja con nosotros es cuando viene la prueba, cuando viene la circunstancia, porque los discípulos estaban sirviendo a Jesús. Pero a nadie de ellos le dijo, mira, más adelante en el camino, aleluya, vendrá una tormenta, van a ver la prueba que va a venir, va a ver la circunstancia que va a venir, aleluya. A nadie le dijo a los discípulos. Amén. Ahora, Dios no es malo, aleluya, en no avisar. Él permite la tormenta, Él permite que pasen la prueba, Él permite, aleluya, tormentas en la vida mía, en la vida de usted, aleluya. Amén, con el propósito de que usted crea en el Señor. Con el propósito de que usted crea en el Rey de Reyes, aleluya. Con el fin de que tu fe se ensanche, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Dios nunca desea lo malo para nosotros, aleluya. Amén. A su nombre, gloria. Dios, aleluya, lo que permite obra para bien, dice el Señor. Amén. Dice la Biblia que la tormenta vino. Los discípulos, dice la palabra, que estaban trabajando, aleluya, para llegar al otro lado. Jesús se duerme en la barca, hermano. Ponga atención a eso. Dice que Jesús estaba en la barca, aleluya, pero él estaba dormido, aleluya. Amén. Y dice la Biblia que cuando estaba a mitad de camino vino la tormenta, hermano. Amén. Y vino la tormenta sin avisar, vino la tormenta, aleluya, sin avisar, dice mi alma te adora. Y dice la palabra de Dios que los discípulos, cuando vieron la tormenta, cuando empezaron a ver la tormenta, yo creo que a muchos nos ha pasado que cuando está la prueba, aleluya, nos desviamos, aleluya, dejamos de ver a Dios, dejamos de ver la grandeza de Dios, los milagros, y nos enfocamos en el problema, aleluya. Los discípulos están sirviendo a Cristo, aleluya. Una tormenta viene y ellos están mirando la tormenta. Ellos están diciendo, ¿qué tormenta tan grande? Ellos están dialogando entre los 12, vamos a regresarnos, está muy difícil el problema, no vamos a lograr cruzar, aleluya. Ellos estaban, aleluya, poniendo, aleluya, poniendo resistencia, mi amado hermano, amén. Dudando de la existencia de Dios, dudando si es real que Dios los llamaba, amén. ¿Sabe qué decían los discípulos? El que nos llamó es mentiroso, porque mira la prueba que viene, amén.
Dios permite la prueba, hermano, para que tú le creas a Dios. Aleluya. Dios permite una necesidad, una enfermedad, un caos en la vida tuya, se ve algo, para que se glorifique el Rey de Reyes, aleluya. Para que camines y creas en lo sobrenatural, hermano, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si la prueba no viene, ellos no crecen espiritualmente. Si Dios no permite prueba, aleluya, no vas a crecer espiritualmente. Dios permite la prueba, aleluya, para que tú creas, aleluya, y conozcas al Dios real, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora, Dios no te va a dejar que mueras en medio de la tormenta. Dice la palabra de Dios que los discípulos estaban ahí viendo la tormenta, aleluya. Y dice la Biblia, hermanos, que a lo último ya, que dice la Biblia, que las olas golpeaban la barca de madera, que era tan frágil, dice que estaba siendo golpeada, zarandeada, el agua se estaba metiendo, aleluya, a la barca, aleluya. La vida de los, dice que estaban a mitad de camino, estaban en lo más profundo, aleluya. Mi alma te adora. Hay veces que Dios te va a llevar a aguas profundas para probar tu fe. Gloria a Dios. Hay veces que Dios Aleluya. permite circunstancias en la vida de usted para probar tu fe. Así es. Amén. Si realmente le amas, si realmente le vas a servir. Santo. ¿Cuántos dicen, cuántos creen aleluya? ¿Cuántos aleluya adoran a Dios? Gloria a Dios. Hermano, dice la Biblia que cuando ellos estaban ya hasta el límite, porque a veces Dios permite que tú pelees, aleluya, con tu propia fuerza. A veces Dios permite que tú pelees en medio de tu lucha, aleluya, con tu propia fuerza, aleluya, a ver si vas a poder. A veces Dios permite que tú vayas al médico, aleluya, para ver, aleluya, si el médico te va a ayudar. A veces Dios permite, aleluya, cosas, aleluya, para que tú pruebes, aleluya, si eso trae solución. Santo. Dice la Biblia que los discípulos estaban remando y remando en contra de la mar, en contra de los vientos, aleluya, y nada pasaba. Así es. Tus fuerzas se estaban agotando, hermano. Amén. En este caminar tú tienes que tomarte de la mano de Dios, aleluya, y dejar que Él te ayude en tu proceso, dejar que Él te ayude en tu vida, dejar que Él te ayude en tu casa, en tu familia, hermano. Todo será ligero cuando tú pones tu carga en la mano de Dios. Todo es ligero, hermano, cuando tú pones, aleluya, tu familia en la mano de Dios, aleluya, tu problema en la mano de Dios. Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al que vive. Hay veces que estamos así batallando en contra de la tormenta con nuestra propia fuerza. Y te va a cansar, te va a agotar, hermano. Amén. Pero cuando dice la Biblia que los discípulos empezaron a ver, aleluya, cuando los discípulos vieron, dice la Biblia que estaban viendo la tormenta, ellos cambiaron la fe. Cambiaron la fe de ellos porque dijeron, estamos viendo la tormenta, aleluya. Si Jesús, si el Rey de Reyes está aquí con nosotros, aleluya. Ahí es donde ellos cambiaron la fe, ellos voltearon a ver a Jesús, aleluya, y dijeron, ¿por qué estamos atemorizados? ¿Por qué no estamos escondiendo, aleluya? Si el Rey de Reyes está aquí, aleluya, a Él sí lo obedecen los demonios, así lo obedecen, aleluya, los milagros dependen de Él. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y es lo que hace falta en nuestra vida, aleluya, últimamente, aleluya, que haya un despertar en Cristo en nuestra vida, amén. Dice la Biblia que Jesús no los había abandonado, Jesús estaba cerca de ellos. Amén. Santo. Pero dice la Biblia que él estaba dormido. Amén, aleluya. Si Jesús estuviera despierto, hermano, yo creo que Dios iba a empezar a abrir camino, aleluya. Pero Jesús se duerme, aleluya, con la única intención de probar la fe de su pueblo, aleluya. Amén, aleluya. Es la responsabilidad mía y la responsabilidad tuya, hermano, que la presencia de Dios está activada en ti, aleluya, al 100%, aleluya. Que la gloria de Dios, aleluya, esté sobre usted, aleluya. Que tú camines, aleluya, guiado por la presencia de Dios. Dice la Biblia que los discípulos despertaron a Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dice que ellos despertaron a Jesús, hermano. Y dice la palabra que cuando ellos despiertan a Jesús, dice la Biblia que Jesús se despierta, aleluya, y le empieza a ordenar a los vientos, aleluya. A mí me llama la atención, hermano, porque los discípulos tenían una asignación de seguir a Jesús. Usted está sentado aquí, aleluya, porque es un seguidor de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Usted está siguiendo a los pasos del Maestro. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mi alma te adora. Dice la Biblia que más adelante los discípulos, dice la Biblia, que se convirtieron apóstoles. Amén. Hoy en día tú ves un hombre de saco, de corbata, un apóstol, y gloria a Dios. Pero en el tiempo de Jesús dice la palabra de Dios que los apóstoles tenían la visión de predicar la palabra, hermano. Caminaban largas distancias para predicar la palabra. ¿Y sabe qué significa apóstol en el griego? Significa apostelo, que significa ser un enviado de Dios. Eso es ser un apóstol, ser un enviado de Dios que levanta obras, aleluya. Amén. Aleluya. Dios te ha enviado, aleluya, en esta tarde. Dios quiere enviarte, hermano,
como un mensajero. Dios quiere enviarte para que lleves la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aleluya. Tú tienes que llevar la palabra de Dios. Esta palabra que Dios te ha dado, tú la tienes que compartir con los pobres. Compártela con el necesitado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. ¿Cuántos van a llevar la palabra que Él dijo? Aleluya. Jesús dijo, aleluya, esta palabra se va a predicar hasta los confines de la tierra. Y después de que esta palabra se predique, entonces vendrá el fin. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es la responsabilidad de usted, hermano, que usted predique la palabra de Dios. Es la responsabilidad de usted, hermano, que usted lleve la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Sabe algo? A veces se nos olvida lo que Dios hace con nuestra vida. Amén. Usted sabe cuántos milagros los discípulos vieron, hermano. Cuando Él hizo tantos milagros, cuando el paralítico se levantó, los discípulos estaban allí, aleluya. Cuando el leproso fue sanado, los discípulos estaban ahí con Él. Amén. Pero cuando vino la prueba para los discípulos, ellos dudaron. Ellos dijeron, ¿dónde está Dios? Aleluya. Ellos estaban dudando, hermano. Por eso Jesús les decía, hombres de poca fe, han caminado tanto tiempo conmigo y no han creído todavía. Mi alma te adora. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. A veces dudamos de Dios, hermano mío. La Biblia dice que hay un viento de Dios, hermano. Hay un viento de Dios que viene cuando el Espíritu Santo, aleluya, ministra. Es un viento de Dios, es un soplo de Dios, hermano, que viene, aleluya, que liberta, que transforma. Bueno, cuando los discípulos estaban en la prueba, dice la Biblia que habían vientos contrarios. Habían vientos, hermano, eran vientos contrarios, eran espíritus inmundos, aleluya. Eran vientos del enemigo, hermano, que estaban turbando, aleluya, el paso, aleluya, el avance de esa barca, aleluya. ¿Sabe que Dios quiere de usted? Dios quiere que tú avances en esta barca, aleluya, con Cristo Jesús, con tu familia, que tú avances, aleluya. Tú tienes que llegar al propósito de Dios, aleluya. Tú tienes que llegar a la meta, mi alma te adora. Hay vientos extraños que se van a levantar para turbarte, aleluya, para que tu barca se detenga, aleluya. Amén. Aleluya. Hay espíritus inmundos, hermano, que están, aleluya, haciendo lo posible para que tú no llegues al otro extremo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Santo. Amén. Hay vientos del enemigo, hermano, que están turbando los propósitos de Dios. Y la gente dice que no avanzo. La gente dice que no puedo avanzar. La gente dice, estoy en medio de la prueba, no avanzo, aleluya. Hay vientos contrarios que no están permitiendo que la gloria de Dios se manifieste, aleluya. Santo. Amén. Cristo vive. Mientras usted duerme, aleluya, los brujos no descansan día y noche, hermano. Están orando, están buscando, aleluya. Están buscando, aleluya, haciendo daño a la iglesia. Mi alma te adora. Hay vientos contrarios, hermano, que se levantan, aleluya, para que la iglesia no crezca, para que la iglesia no avance, aleluya. Y usted dice, no hay crecimiento, no hay avance, aleluya. Es que los vientos contrarios están golpeando la barca, están golpeando, aleluya, porque tu vida tiene propósito, aleluya. Si esa barca no tuviera propósito, no hubiera guerra, hermano. Pero cuando hay guerra, cuando hay oposición, es porque tu vida tiene propósito delante de Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Yo por eso me alegro, hermano, cuando vienen las pruebas, porque sé que algo estoy haciendo bien, hermano. Amén. Cuando yo estaba más joven y tenía 18, 22 años, hermano, yo estaba en la iglesia, no había ninguna prueba, aleluya. Podía estar un año completo y no había prueba, aleluya. Pero cuando me empecé a meter con Dios en el fuego, cuando empecé a pelear la buena batalla, hermano, cuando me empecé a meter y cuando me empecé, aleluya, a poner a cuentas con Dios, aleluya, y cuando me ponía, aleluya, sometimiento a Dios, hermano, entonces ahí venían las pruebas, aleluya. Entonces ahí venían las luchas. Mi alma te adora. ¿Sabe por qué, hermano? Amén. Si tú has sentido que tu vida está un poco relajada, es porque te hace falta más compromiso. Acuérdense que cuando Jesús predicó, estuvo ayunando 40 días y 40 noches allí en el desierto. Dice que hasta al día 40, aleluya, que Él salió, aleluya. No le dieron un premio. El día 40 que Él sale, se le presenta al diablo y le dice, si postrado me adorares, aleluya. Hay una guerra espiritual, mi alma te adora. Cuando tú te sometes a Dios, hermano. Amén. Yo por eso quiero decirte, hermano, que tu vida, aleluya, está en la mano de Dios. Y el Señor, aleluya, va a abrir camino en esta vida. Va a abrir brecha nueva, aleluya. Amén. El Señor va a empezar a obrar en la vida de usted. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hay vientos contrarios, hermano, que se levantan, aleluya, para que tú no ejerzas, aleluya, un llamado de parte de Dios. Amén. Satanás, aleluya, no le gusta que la iglesia avance, aleluya.
Amén. La Biblia dice que a Jesús le habían dado los 39 latigazos, hermano. En la espalda, en su costado, 39, aleluya. Amén. ¿Y sabes por qué le dieron los 39 latigazos, hermano? Aleluya. Porque el ministerio de Jesús era realmente verdadero, hermano. Cuando dijeron, es que ese hombre, aleluya, es el Hijo de Dios, le vamos a latigar, aleluya. ¿Sabes algo que me enseñó Dios, aleluya? Que si a usted ni a mí no nos han dado los 39 latigazos es porque no somos verdaderos, hermano. Pero si han venido las pruebas a tu vida, han venido las circunstancias a tu vida, hermano, las pruebas, aleluya, si ha venido la traición, si te han dejado solo, si han pasado pruebas, has derramado lágrimas, aleluya, es porque el llamado que tú tienes es verdadero de parte de Dios, aleluya, mi alma te adora. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén, aleluya, Cristo vive. Cristo vive. Santo es el Señor. Santo es Dios. Dios te está haciendo una invitación, hermano, que camines bajo el poder de Dios. Aleluya. Amén. Jesús dijo, aleluya, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Jesús decía a los discípulos, las cosas que yo hice, ustedes mayores harán todavía en mi nombre. Mi alma te adora. Aleluya. Amén, y yo lo he creído, hermano. Amén. Yo un día estaba Aleluya. allá en Oaxaca predicando la palabra de Dios, hermano. Terminó el culto, aleluya, y al terminar el culto venía la vigilia, hermano. No había lámina, estaba la iglesia en construcción y se vino un aguacero, hermano. Y los hermanos estaban tristes diciendo, se acabó la vigilia, las lluvias vino, aleluya. Y empezamos a clamar a Dios, hermano. Yo le dije a la iglesia, no se pongan tristes, vamos a clamar a Dios, que Dios tiene poder. Y empezamos a clamar a Dios, hermano, y los cielos se abrieron, hermano. Hay testimonio de eso, hermano. A 2 cuadras estaba el aguacero de ahí, pero ahí donde estaba la iglesia no había ni una gota de lluvia, hermano. Porque cuando tú tienes disposición de adorar a Dios, hermano, Él hace lo que Él quiere, aleluya. Él tiene poder. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios. Aleluya. Dios quiere que tú camines en ese poder, hermano, en esa autoridad, aleluya. Amén. Usted se imagina, hermano, que fue necesario que Cristo se fuera. Era necesario que Cristo se fuera, que fuera crucificado. Era necesario que Judas lo traicionara para que la palabra, aleluya, se cumpliera. Mi alma te adora, aleluya. En una ocasión Jesús le decía a sus discípulos, me es necesario que yo me vaya, es necesario que yo me entregue a muerte, es necesario que yo termine, aleluya, mi misión aquí. Y los discípulos decían, pero maestro, a ti el diablo, aleluya, se te postra, aleluya, los demonios huyen ante ti, aleluya, los milagros suceden por causa tuya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero Jesús le decía, es necesario que yo me vaya, aleluya, para que entonces venga el consolador de consoladores. Jesús decía, ya no voy a estar yo, pero mi presencia vendrá, mi espíritu, vendrá mi presencia, vendrá mi espíritu, aleluya. Y el Espíritu Santo, aleluya, está en medio nuestro, aleluya, está en medio de usted. La presencia de Dios está sobre ti, aleluya. Es por eso que Él te está ayudando en esta prueba, aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, al querido. Así como estaban los discípulos con Jesús, así está hoy Jesús al lado tuyo. Amén. Él camina con usted. Tal vez tú dices, ¿dónde está? Él camina con usted. Santo. Solamente tienes que despertarlo, llama la atención de Él. ¿Y cómo vamos a llamar la atención? Dios permite, aleluya, la tormenta en tu vida. Dios permite la aflicción, Dios permite la enfermedad, para que entonces tú clames, aleluya. Amén. Pero cuando Dios permite eso es para que Él se glorifique. Mi alma te adora. Dios permite la circunstancia negativa para que Dios se glorifique. Aleluya. Yo vengo a creerle a Dios que Dios se va a glorificar. Aleluya. Que tengas fe suficiente, hermano, porque Dios hará cosas grandes. Aleluya. En este tiempo Dios hará cosas grandes con tu familia, en tu casa. Aleluya. Y tu fe tiene que estar preparada para lo que Dios va a hacer. Aleluya. Mi alma te adora. Santo es Dios, Cristo Amén. vive. Bendecimos a Jehová, aleluya. Tú tienes que preparar tu fe porque Dios hará cosas grandes, aleluya. Jesús le decía a los discípulos, hombres de poca fe, ¿a dónde está la fe de ustedes, aleluya? No han visto los milagros, los prodigios que yo he hecho, aleluya. Amén. Tú tienes que creerle a Dios, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Aleluya. Santo es el Señor. Amén. Dice la palabra, hermano, que los discípulos no podían con la tormenta, aleluya. Científicamente yo no puedo calmar los vientos ni las aguas, mi alma te adora, amén. Pero dice la Biblia que los discípulos clamaron a Jesús. Amén. Y aquí está un secreto grande cuando usted clama al Señor. Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Hay algo cuando tú clamas a Dios, hermano. Dice la Biblia que cuando ellos estaban clamando, estaban en signos de admiración. Era un grito de desesperación, hermano. Amén.
Aleluya, santo. Dice que ellos clamaron a Dios. Dice la palabra que ellos clamaron, hermano. A veces lo que Dios está buscando es que tú clames, aleluya. Que salga un clamor de ti. Que salga un clamor de lo más profundo, aleluya. Que salga un clamor de ti. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Aleluya. Amén. Así como clamó Jonás cuando estaba en lo profundo del mar, en el vientre del pez. Dice que estaba a punto de morir, pero él clamó a Dios, aleluya. De lo más profundo. Y el pez lo vomitó, aleluya. Amén. Hay veces que tenemos que clamar de lo más profundo de la prueba, hermano. Amén. El Señor te escucha. Dice la Biblia que cuando ellos clamaron a Jesús, dice la palabra que la tormenta estaba así, hermano, tremenda la tormenta. Y dice la palabra que cuando Jesús se despierta, Él le ordenó al viento, aleluya, y a las aguas que se calmaran, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, eso lo hace Cristo, hermano, eso lo hace Dios, aleluya. Eso lo hace Dios, aleluya, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Y si Él calmó la tormenta, aleluya, ¿cuánto no más puede hacer por tu enfermedad, por tu angustia, por tu necesidad, aleluya? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. Santo Los es vientos Dios. del enemigo van a terminar de soplar, hermano, aleluya. Están golpeando tu familia, están golpeando tu casa, están golpeando, aleluya, a tus hijos, aleluya. Hay un viento contrario, aleluya, que lo está alejando del propósito de Dios. Pero yo estoy declarando, aleluya, que los vientos de Dios, aleluya, van a venir sobre tu vida, van a venir sobre tu familia. El viento de Dios va a soplar, mi alma te adora, va a soplar, aleluya, y te va a llevar al propósito que Dios quiere, aleluya, para contigo. Santo eres, Señor, aleluya. Los vientos de Dios van a soplar, hermano, aleluya. La tempestad se va a terminar, aleluya. Las oposiciones que estaban en tu camino se van a quitar, aleluya. Porque el Señor está abriendo camino ya sobre ti. El Señor va a abrir camino sobre tu ministerio. El Señor va a abrir camino sobre tu pastorado. El Señor va a abrir camino, aleluya, sobre ti, aleluya. Mi alma te adora. Y todo lo que había en el camino estorbando, Él lo quita. Él va a abrir Gloria camino, a me Dios, dice el Señor. aleluya. Santo es Dios. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Amén, aleluya. Él va a abrir camino, aleluya. Mi alma te adora. Mi alma te alaba, aleluya. Yo me acuerdo que ese tiempo estuve casi un año, hermano, sin poder predicar la palabra de Dios. Yo decía, ¿por qué y por qué? Dios mandó un hermano desde Ecuador, hermano. Vino a la casa, ecuatoriano, vino a la casa. Tuve 2 días predicando ahí. Un hermano me dijo, hay un siervo ahí, muévelo. Y yo lo traje a la casa, hermano. Y cuando yo le dije, Señor, dame una palabra, el hermano me dice, tú estás esperando mucho tiempo predicando la palabra y pareciera que no hay nada. Y él a Dios le empezó a revelar. Me dijo, los brujos de tu colonia, de tu ciudad, te tienen atado. Hay estacas en tus pies para detenerte. Usted se imagina, hermano, hay brujería sobre ti, Roberto, y el Señor me dice que hoy lo rompe y hoy lo desecha, y desde este día vas a avanzar, aleluya. Dios me decía, y vas a ser un trastornador, te vas a levantar con más fuerza, te vas a levantar con más unción, aleluya. Te quisieron detenerte, quisieron, aleluya, a verte así destrozado, aleluya, pero el Espíritu Santo, aleluya, está soplando los vientos sobre tu vida, me decía el Espíritu Santo. Gloria al que Amén. vive. Hay una guerra espiritual, hermano. Aleluya. Y Dios quiere que tú estés lleno de la presencia de Dios. Amén. Porque los vientos contrarios van a venir, pero tú tienes que estar preparado. Los vientos contrarios van a venir, las circunstancias, el diablo se va a levantar, pero Dios quiere verte preparado, preparada, mi alma te adora, lleno de la presencia de Dios, con la cobertura del cielo, mi alma te adora. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Aleluya. Santo Él está aquí en este lugar, hermano. Te Amén. adoramos, Señor amado. Él está aquí, aleluya. Yo vengo a declarar de parte de Dios que los vientos de Dios van a soplar en esta tarde. Están soplando ya sobre ti. Están soplando, aleluya. Dios va a cambiar el panorama, aleluya. El año 2024 tal vez fue un año difícil. Año 2024 fue un año de prueba, hermano, aleluya. Dios va a cambiar el panorama, aleluya, en esta tarde, aleluya, para contigo. Aleluya. El Señor va a traer victoria, aleluya, sobre tu casa, sobre tu familia. Amén, porque tú le has creído, aleluya. Yo puedo sentir en el Espíritu que muchos están clamando, están en una batalla espiritual. El Señor te va a entregar la victoria. Yo no sé por cuál circunstancia estás peleando, hermano. El Señor te va a dar la victoria porque esta lucha, aleluya, en esta lucha Jehová pelea la batalla. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Espíritu Santo, mi alma te alaba. Aleluya, mi alma te adora. Espíritu de Él está Dios, aquí en este lugar, hermano. está, Señor Amén. amado, entre vosotros. Él está aquí, aleluya. Ponte de pie, mi No hermano, hermano. merecemos, Señor amado. Ponte de pie, Él está aquí.